Claudio Fernando Úbeda fue ratificado en el día de ayer como entrenador del Club Atlético Boca Juniors y continuará en el cargo al menos hasta el 30 de junio de 2026. Estas son las últimas informaciones referentes a la continuidad del Sifón como técnico de Boca, surgidas y confirmadas más de 3 semanas después de la eliminación del Xeneize del Clausura, una eliminación que dejó muy expuesto a este cuerpo técnico en general y a Úbeda en particular, ya no solo por la modificación de Ceballos y el ingreso de Velasco, sino simplemente por la falta de reacción del equipo, del cuerpo técnico en relación con los cambios y en general de una propuesta que tuvo su funcionamiento en aquella racha, en aquella seguidilla de 6 triunfos consecutivos. Recordarán, por supuesto, ese triunfo en el Superclásico, contra Estudiantes también y contra Barracas, por supuesto en los playoffs contra Talleres argentinos y finalmente la caída de Racing. Pero acá vamos a discutir un poco en esta breve reflexión que voy a hacer. Les deseo, por supuesto, que hayan pasado unas felices fiestas y que terminen de la mejor forma el año. Y Boca lo terminará de esta forma, ¿no? Con un cuerpo técnico ratificado, que es cierto que había mostrado condiciones en términos de unir al vestuario, generar esa famosa unión de grupo, un cierto consenso logrado entre los hinchas respecto a cómo Úbeda declaraba y cómo el equipo se paraba en la cancha, siendo aquel equipo serio que el propio técnico declaró sobre el final del año. Pero es cierto que todo se diluyó con esa derrota contra Racing y se generó una cierta duda sobre la continuidad de Úbeda en el cargo, una duda incluso incentivada por la propia dirigencia, ¿no? De la mano del Chelo Delgado, que no deja de ser el portavoz de Riquelme y el nuevo manager en la estructura deportiva del club, de la que, bueno, también hay que hablar de una cierta falta de comunicación o falta de transparencia respecto a ello, y en cierto punto de una falta de innovación y de soluciones creativas que es coherente con el accionar de esta dirigencia en estos últimos años, pero que no deja de ser preocupante en el sentido de que uno siempre ve las mismas caras y se pregunta cómo es el proceso de toma de decisiones, si es que existe uno, al fin y al cabo, ¿no? Esto va de sembrar dudas, más allá de que haya muchas preguntas que no tienen respuesta, y la intención de este video es analizar por qué la continuidad de Úbeda en sí no me parece una buena decisión, sobre todo tomando el largo plazo, porque es cierto que hay que recordar que Claudio Úbeda asume como técnico de Boca en una situación muy sensible tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, una situación que evidentemente no se podía prever, al margen de que cuando el entrenador llega a Boca a mediados de año, es cierto que su salud se había deteriorado en el último tiempo, que se generaban ciertas dudas respecto a si podía ser un proyecto de larga duración. Aquí lo hemos charlado con el Flaco Fornés en los programas de aquel momento, que de cara a construir un Boca duraderamente ganador, no era la mejor opción realmente. Pero es cierto que las decisiones a largo plazo nunca han sido la bandera de esta dirigencia, sino que ha sido más un gobernar en el día a día y en cierto punto improvisar, y el hecho de que Úbeda se haya encontrado con esa situación no deja de ser una consecuencia, una circunstancia más de la política deportiva de la gestión de Juan Román Riquelme como dirigente al principio y luego como presidente ya a más de 2 años de su elección. Entonces la continuidad de Úbeda en cierto punto se marca en este contexto, y bueno, no se puede decir que no sea coherente con el accionar de Riquelme, pero es cierto que hay una situación muy particular que evidentemente no es idéntica a esta, porque ninguna es exactamente igual a la otra, pero es cierto que la continuidad de Hugo Ibarra a finales de 2022 y principios de 2023 erosionó y condicionó el 2023 justamente de Boca, al margen de que luego se consiguiera llegar a una final de la Copa Libertadores. Abro un paréntesis, de una forma a la que uno no tendría que aspirar nunca, porque se genera una vez en la vida, lo cual es algo que no debería seguir Boca, porque
es algo que no puede tener continuidad en el tiempo, porque es una consecución de azares a favor que te termina dejando en una final de la Copa Libertadores. También hay que decir, a costa de resignar el día a día. Por supuesto que Boca vuelve a jugar a esta instancia el próximo año, después de 2 años de ausencia, ni más ni menos, con todo lo que implica eso para el club en términos de prestigio, una sequía de títulos que se extiende a más de 3 años, y consideramos que el último correspondiente a ese ejercicio exacto fue la Liga de 2022. La Supercopa no deja de ser una consecuencia de ello, pero al fin y al cabo ya pasaron más de 2 años, y el 1 de marzo de 2026 se cumplirán 3 del último título oficial de Boca. Y es cierto que eso debería ser, o debiera ser, un fruto de un proceso deportivo virtuoso, cuestión que en Boca no ha sido tan así, y de hecho los últimos títulos que se obtuvieron no fueron con equipos eminentemente superiores a sus rivales, sino que, bueno, en el caso de la Liga fue una seguidilla de triunfos, que por supuesto tiene su mérito, y que en un fútbol argentino con tanta irregularidad y un fútbol que promulga más la lucha que el juego, tiene por supuesto su mérito encontrar una buena seguidilla de triunfos, pero no solamente ella debería ser una condición sine qua non para garantizar la continuidad de un cuerpo técnico, y me da la sensación de que esta es la principal virtud, el principal argumento que erige la dirigencia para sostener a Claudio Úbeda. La cuestión es que creo yo, y al menos es una interpretación mía, que si esta gestión confiase tanto, o en el caso de que la confianza fuera plena, total, absoluta en este cuerpo técnico, la ratificación debería haber surgido apenas terminado el partido contra Racing o al día siguiente, y salir Riquelme o Delgado a decir: Claudio Úbeda será nuestro técnico para el 2026, confiamos en él, estamos contentos con lo que ha hecho. Está bien, luego Delgado sale en una entrevista en Radio La Red a decir que estaban contentos con lo hecho, al margen de que la eliminación dolía. Bueno, pero ¿cómo se produce la eliminación? Al margen de que Racing haya avisado 1000, 2000, 3000 veces por dónde iba a venir el gol, con ese 2 contra 1 que recordarán que Rojas y Vergara le hicieron todo el partido a Barinaga, salvo excepciones, pero eso tiene más que ver con el estilo de juego que había adquirido Boca, sobre todo en esa última racha, en esa última seguidilla de triunfos, que por supuesto, lo dicho, tiene su mérito, porque hay rendimientos individuales que llevaron a ello, y un rendimiento colectivo en general, sobre todo a nivel defensivo sin la pelota. Contra Argentinos Juniors lo vimos como el equipo controló durante al menos 60 minutos, o sobre todo los primeros 45, el partido sin la pelota, replegado en un 4-4-2, recuperando y saliendo con verticalidad, con peligro. La cuestión es que cuando esos rendimientos individuales que te sostuvieron en muchos momentos, los Ceballos contra River, Merentiel y Marchesín contra Talleres, Ayrton Costa y Di Lolo contra el propio Argentinos, no están en su máximo nivel, evidentemente termina pasando lo que pasa, que te mete un gol Racing y no hay reacción que valga. Cuestión que me hizo acordar mucho, y lo hemos comentado acá con el Flaco también, a la eliminación contra Independiente. Y en cierto punto es un ciclo no virtuoso que se repite, y en el que Boca está atrapado y no consigue salir. Y creo que hace falta un timonazo, un cambio de dirección respecto a esto, y fijarse más en algo que no tenga que ver puramente con el resultado, sino con la forma de jugar del equipo. La realidad es que uno, al margen de que haya visto esta seguidilla de partidos y pueda discernir una cierta idea futbolística respecto a lo que quiera Úbeda, que en este último tiempo fue de ser un equipo más reactivo, asociado con la cobertura de espacios y con cortar y correr, pero en cierto punto creo que eso no se condice tanto con las características de los futbolistas que tiene Boca. Está bien, luego en caso de que se confirme, que parece ya sellado, aunque hay alguna rispidez entre futbolista y club que tiene su pase, pero si llegase Marino Inestrosa, bueno, podría ser un buen elemento para jugar con esta propuesta. La cuestión es evidentemente la efectividad de los delanteros, sobre todo en el caso de Milton Jiménez, que ha quedado muy expuesto, y cómo se potencia el resto de piezas, el doble 5 Paredes Delgado, la cantidad de toques que ha tenido en este último tiempo, sobre todo en el caso de Paredes, que ha pasado de ser
pieza absolutamente determinante en el juego del equipo y que mejoró en muchísimos aspectos la circulación de balón de Boca, los ataques posicionales, en líneas generales subió muchísimo la vara, pero que en otros partidos ha tocado la pelota 30 veces, y eso está asociado con la propuesta colectiva del equipo, y luego también podemos hablar de un bajón de rendimiento individual, pero no deja de ser condicionado por el entorno. El propio Delgado también podría tener una base superior de rendimiento. El caso de los centrales, han estado muy sólidos en líneas generales, pero han tenido otros partidos en los que no han podido lucirse tanto con la pelota, sobre todo por eso, por la falta de soluciones y de patrones que pregonen un mejor juego asociado con el balón, que al fin y al cabo es lo que debería llevarte a una dimensión superior, al margen de que en el fútbol argentino existan muy pocos o prácticamente ninguno que tengan esa propuesta. Y el caso es que a Boca la mayoría de rivales le plantearán esto: partidos cerrados, metidos contra su propio arco o en campo propio, armándole un bloque medio bajo muy complicado de romper. Y ahí es cuando las falencias en este tipo de cuestiones quedan muy expuestas. Por supuesto que estamos hablando del campeonato local y no de la Copa Libertadores, tierra hasta ahora no conocida, o al menos no conocida en estos últimos 2 años, a la que Boca volverá, una tierra de la que por cierto nunca tendría que haberse ido, pero que evidentemente elevará el nivel de los rivales. Y estamos hablando de un Boca que ha competido durante 2 años. Es cierto que en 2024 tuvo competencia internacional en la Copa Sudamericana, pero no deja de ser una de segundo orden, y al cabo está acostumbrado en el fútbol argentino a jugar contra equipos de una dimensión inferior, y que evidentemente en una competencia interna que es muy alta en términos de que cualquiera le puede ganar a cualquiera, pero que esa competencia se equipara para abajo, bueno, eso puede repercutir también en enfrentamientos contra rivales de mayor categoría internacional. Entonces, Úbeda es el entrenador adecuado para ello, para enfrentar a un... Bueno, no quiero hablar específicamente de Flamengo y de Palmeiras porque no serían rivales hasta rondas superiores. Pero yo sinceramente tengo muchas dudas de que Boca pueda hacer una fase de grupos plácida con este cuerpo técnico y con las limitaciones actuales del modelo de juego. Seguramente haga algún video ya cuando arranque la pretemporada, enfocándome en qué aspectos puntuales tiene que mejorar Boca para ser un equipo ganador sostenidamente en el tiempo. Pero como mínimo te genera la duda, porque Boca ha sido un equipo muy pasivo en este último tiempo, que ha tenido muy poca posesión de la pelota, fue un 41% en los playoffs, tomando esa seguidilla de partidos, sobre todo esas 6 victorias consecutivas y luego la caída contra Racing, un índice muy bajo, muy alejado de la posesión promedio del equipo en la fase regular en líneas generales, que había sido sobre el 60%. Entonces estamos ante una disyuntiva que por supuesto no tiene que incluir solamente el aspecto con la pelota, sino también sin ella, pero por supuesto que viene ligado una cuestión a la otra, porque al fin y al cabo, si tu propuesta es cortar y correr, tus delanteros tienen que estar precisos, tienen que estar con un nivel de activación muy alta, y si tienen que correr tanto para cumplir tantas funciones, el caso de Merentiel me parece que es paradigmático en ese sentido. Cuántas veces lo hemos visto a la bestia cayendo a una banda a la otra, viniendo a recibir y después teniendo que rematar esa misma jugada que él genera. Creo que hay una cuestión en la que muchos futbolistas tienen que multiplicarse para abarcar funciones y cubrir posiciones que no están bien cubiertas, y una distancia entre líneas general que hace imposible ver un buen fútbol, y que por tanto, como se dificulta el ataque porque no hay receptores posibles cercanos a poseedores de la pelota que puedan hilar pases cortos de 4 o 5 metros y a partir de ahí llegar al campo rival de una mejor forma, eso repercute en que cuando la pierdas vas a tener que correr más metros. Y cuántas veces hemos visto al doble 5 de Boca totalmente sobrecargado en la mitad de la cancha, sea Paredes Bataglia o en este último tiempo Paredes y Delgado. Lo hemos visto demasiadas veces. Entonces creo que es una cuestión más del entorno, del contexto en el que Boca se ha tenido que mover, y a mí me genera esa duda, esa incertidumbre de cómo se va a enarbolar el Boca de 2026. ¿Se va a seguir esta misma forma de juego
contra equipos que te planteen bloques bajos se van a encontrar mejores soluciones. Boca tuvo un tramo entre finales de noviembre y principios de octubre en los que tuvo buenas intenciones de juego. Creo que el último partido en el que vimos algo similar a ello fue contra Belgrano de Córdoba en la Bombonera, derrota, pero hemos visto también pasajes de muy buen fútbol contra Central Córdoba en el primer tiempo. Luego, por supuesto, la falta de reacción, el bajón, ya no solo de intensidad, sino de la intención del equipo de lastimar al contrario y de terminar refugiándose con un resultado que parecía, sí, una sentencia, pero que no deja de ser un 2-0 y que, bueno, en este fútbol argentino tan parejo, pero al mismo tiempo de una calidad de fútbol tan baja, en la que una segunda pelota, cuántas veces lo hemos visto a Boca sufrir en segundas jugadas, en rechaces, después de un córner, de un centro, de una pelota parada, te lo pueden terminar empatando. Pasó en ese partido, y en líneas generales creo que hay una sucesión de errores, de falencias que no se han solucionado, que muchas han sido tapadas por la victoria, y temo sinceramente que esto haya nublado el juicio de la dirigencia, de la junta directiva, que quizás no hayan encontrado un sustituto de la altura. Se habló mucho de Eduardo Domínguez como una posibilidad. Creo que bueno, luego también por supuesto está la posición de su club, de Estudiantes de La Plata, que evidentemente con esta racha de éxitos a final de año, con la empoderación de Juan Sebastián Verón como dirigente y del propio Domínguez como entrenador, tras esa pelea, ese conflicto abierto todavía contra la AFA, no es un escenario fácil, o no era un escenario fácil para ir a buscar a Eduardo Domínguez. A mí sinceramente me hubiese parecido una apuesta interesante, coherente, con un entrenador que tiene una buena cantidad de pergaminos para entrenar a Boca después de varios años en el pincha y también en el fútbol argentino e internacional en un plano muy competitivo, con un estilo reconocible y en líneas generales habiendo potenciado a muchos futbolistas. Creo que podría haber hecho un buen trabajo en Boca, pero bueno, es cierto que la dirigencia ha apostado por esto y tendrá que bancar sus consecuencias. Ya digo, ojalá que me equivoque en este aspecto, que Claudio Úbeda sea el entrenador de Boca durante todo el 2026 y que pueda ganar títulos en el proceso, pero es cierto que si no se ha renovado su contrato, la apuesta en sí no es tan seria. La apuesta es una apuesta a medias, porque, ya digo, la ratificación del proyecto de Úbeda y de su cuerpo técnico, en caso de que la confianza fuera plena, debería haber llegado inmediatamente después de la eliminación de Racing o unos días más tarde, como mucho, y la hemos tenido 3 semanas después recién. Entonces, en medio de las fiestas, de un proceso en el que la cabeza está más puesta en otra cuestión que en el fútbol, y bueno, esta semana Boca volverá a la pretemporada, Úbeda será el entrenador. Todavía no hay refuerzos confirmados, al margen de que lo de Inestrosa está prácticamente hecho. Veremos qué sucederá con otros nombres que se han rumoreado, como los de Gastón Hernández, qué pasará con la posición del 9. Bueno, aquí lo estaremos analizando ahora que Boca volverá a la pretemporada. También Pizarro Genice volverá al ruedo. Y esta es un poco una reflexión sobre lo que ha sido esta decisión, sobre lo que pueden ser las decisiones que se tomen alrededor de esta gran decisión, que evidentemente es continuar con esta seguidilla de entrenadores interinos. Es cierto que bueno, la no llegada de ningún ayudante al cuerpo técnico en cierto punto se puede traducir como un voto de confianza a Úbeda y a Juvenal Rodríguez y al resto de personas que compongan ese cuerpo técnico, pero en cierto punto despierta la duda el timing y sobre todo qué va a pasar con esto, qué va a hacer Úbeda para mantenerse en el cargo y sobre todo para mejorar y subir la vara futbolística de Boca, que creo que no debe conformarse con una seguidilla de 6 partidos y la ilusión de haber estado a 2 encuentros de ganar un torneo, que lo podría haber ganado perfectamente, pero aún así no debería haber condicionado eso la visión de que se tiene que tener, como sí que lo hizo en 2023 y ya sabemos lo que pasó al respecto. La historia está ahí para aprender de sus errores y volver a tropezar con la misma piedra no tendría que ser el escenario que nos atenga, sobre todo en un año en el que volverá a haber Copa Libertadores, volverá la Copa Libertadores a la Bombonera, habrá más partidos de una mayor exigencia y en líneas generales Boca tiene que salir de este ciclo no virtuoso de derrotas, de decisiones o no decisiones que perjudiquen su actualidad y sobre todo su futuro deportivo y que puedan tener
un cierto efecto negativo en términos políticos, sobre todo para una dirigencia que tendrá su anteúltimo año previo a las elecciones, con todo lo que ello implica y por supuesto con la remodelación, la ampliación de la Bombonera como telón de fondo, al margen de que por supuesto lo más importante es lo deportivo, porque eso sostendrá todo tipo de cuestiones y particularmente a esta dirigencia hasta 2027 y más allá. Así que bueno, esta fue una gran reflexión hecha alrededor de la política deportiva de Boca, de su actualidad y sobre todo de su futuro. Espero que les haya gustado. Dejaré también en el link en la descripción un hilo que hice al respecto analizando virtudes y sobre todo falencias del ciclo de Úbeda y por qué en cierto punto a mí me parecía que separar sus caminos podría haber sido la mejor decisión. Finalmente no es la que ha tomado la dirigencia y veremos qué sucederá al respecto, pero en todo caso estaremos expectantes y lo analizaremos acá en Pizarra Geneise. Un saludo, felices fiestas a todos y que terminen de la mejor forma el 2025. Chao.